¿Se oye? ¿No se oye? Sí. Ok. Bueno, es un gran gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Ya transportado en el espíritu desde Morelia hasta Monterrey. Ya me siento como el evangelista Felipe. Ya, ¡pum!, de una ciudad al otro. Pero es un gran placer estar aquí con ustedes, con Rodolfo y Adriana y todos los demás que están en este momento conectados de distintos lugares. Y sí me gustaría compartir con ustedes una palabra que no pude escapar. No sé cómo lo vaya a ustedes. Hay días cuando digo, Señor, dame una palabra, y me encanta la palabra que me da, y yo digo, aleluya. Y luego hay otros días que me da una palabra y digo, ay, Señor, no tendrás otra, porque no quiero compartir esta palabra, quiero otra palabra. Me acuerdo en una ocasión en Puebla, en una conferencia de pastores, el Señor me dio 2 palabras sobre el tema del infierno. Luché con él varios días porque no quería predicar a los pastores en cuanto al infierno, pero a lo mejor les hizo bien. Obedecí al Señor y por lo menos el hermano Wayne Myers me saludó y me felicitó por haber predicado esto. Pero no voy a hablar del infierno el día de hoy, tranquilos. Pero quiero invitarles a que abran sus Biblias al segundo libro de Reyes y el capítulo 6. Y voy a hablar una palabra aquí que al fin de cuentas entenderán el porqué, pero capítulo 6, versículo 30 de segundo de Reyes dice esto. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido mucha gracia ahorita para compartir desde lo más profundo de mi corazón tu palabra. Señor, pues claro, de la cabeza compartimos, pero también del corazón. Y yo pido mucha gracia ahora para compartir esta palabra y pido, Señor, que pueda pegar el blanco de nuestros corazones para encaminarnos hacia tus propósitos y mayores alturas en ti. Y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Cuando empezó la pandemia, yo decía, bueno, si Dios me ha regalado un montón de tiempo, un tiempo indeterminado, no quiero desaprovechar el tiempo nomás mirando a Netflix. Y dije, lo que voy a hacer es que voy a tratar de leer mi Biblia, meditar en las Escrituras y orar. Porque todos nosotros como ministros sabemos que estamos corriendo a 1000 kilómetros por hora. Y yo creo que en cada uno de nosotros hay un sentir o un deseo de que, híjole, debiera tomar más tiempo con Dios. Pero las presiones del ministerio, no voy a decir no me permitan, pero me absorben. Y entonces con la pandemia y de pronto, boom, montones de tiempo que por lo menos a mí me vinieron porque yo viajo tiempo completo y ahora no viajo a ningún lado menos a la tienda. Entonces tengo tiempo. Y entonces me he puesto a leer las Escrituras, pero voy a decir sobre rodillas, un poco más lentamente, meditando en lo que estoy leyendo, pensando en lo que estoy leyendo. En vez de tragar la torta sin masticarla, ya estoy masticándola para ver qué nutrimiento saco de lo que estoy leyendo. Entonces digo, ya estoy leyendo, pero lentamente sobre rodillas al estar meditando en su palabra. Una porción de la Escritura que me ha relucido ha sido la porción de la Escritura en primero y segundo de Reyes, en donde encontramos las vidas de 2 profetas, Elías y Eliseo. Ya conocemos algo de la historia de Elías, que de pronto apareció y dio una palabra que no iba a llover hasta que él volviera a decir que sí. Y sabemos toda la historia, cómo salió esto. Sabemos también que antes de salir de este mundo,
pues echó su manto sobre Eliseo y Eliseo tomó el lugar de Elías. Y entonces en el capítulo 6, aunque hay varios capítulos, del 3 hasta el 13 de Segundo de Reyes, encontramos la vida de Eliseo. Pero en el capítulo 6 y 7 encontramos una historia que últimamente me ha intrigado. Y este es el texto y la historia que siento que el Señor quiere que comparta, aunque yo decía, pues ha de haber otro. Pero muchas veces Dios sabe mejor que nosotros. Y entonces más vale obedecer que contender con el Altísimo. Y entonces, en esta historia que empieza en el capítulo 6, versículo 24, y se extiende hasta el 7:20, el fin del capítulo 7, encontramos un momento en la historia de Israel, las 10 tribus del norte, en donde la ciudad de Samaria fue sitiada por los ejércitos de Siria. Y entonces en esta porción del sitio, voy a decir, de la ciudad de Samaria, encontramos, yo creo, 3 aspectos, 3 capítulos, mejor dicho, a lo que pasó. Primero, en el 6:24 hasta el 33, encontramos lo que voy a llamar el problema. Vinieron los de Siria y sitiaron a la ciudad. En el capítulo 7, versículos 1 y 2, ya vemos la promesa, una promesa profética de que Dios iba a hacer un milagro y proveer para la ciudad de Samaria. Y luego en el 6, 7, 3 hasta el 20 encontramos lo que voy a llamar la provisión, pero era una provisión milagrosa. Encontramos el problema, la promesa y la provisión. En este mañana, yo quiero enfocarme sobre todo sobre el primer parte, el problema. El problema es esto. El rey de Siria, Ben-Hadad, trajo toda su tropa y sitió a la ciudad de Samaria. Frecuentemente, sobre todo en Segundo de Reyes, encontramos conflictos entre los de Siria y los de Israel, pero digo de las tribus del norte. No era tanto el del sur, sino de Judá, sino eran los del norte de Israel. Y encontramos varios conflictos entre ellos, inclusive Acab murió en una batalla entre sus tropas y el rey de Siria. De todos modos, sube el rey de Siria con toda su tropa y ya viene para sitiar a la ciudad. ¿Qué queremos decir esto? Sitiar una ciudad. Pues la rodearon, la encircularon. En sí, rodearon a la ciudad con su tropa para que nadie ni entrare ni saliere. Parece que no tenían la fuerza para tumbar los muros o meter brecha en el muro y entrar en esta manera a la ciudad. Y entonces decidieron lo que voy a llamar, o lo que voy a decir, decidieron estrangular a la ciudad. Y entonces nadie entraba, nadie salía. Pues adentro de poco, esto afectó mucho a la ciudad en cuanto a la comida, porque nadie podría venir del campo trayendo cosecha del campo, trayendo comida para la gente, y la comida comenzó a escasearse en la ciudad. Entró una hambruna fuerte en la ciudad, tan fuerte que el autor de Segundo de Reyes dice que se escaseaba tanto la comida que al fin de cuentas estaban vendiendo la cabeza de un asno por 80 shekels, que es la moneda de Israel de aquel entonces. Este es un precio exorbitante para la cabeza de un burro, pero al fin de cuentas estaban vendiendo esto en este precio porque no había comida. Luego dice que vendían en sí lo que llamaban un cab, perdona lo que voy a decir, de ya entienden la palabra, de una paloma en 5 shekels. La gente estaba reducida a una pobreza terrible. Y la gente, muchos ya se estaban muriendo adentro de la ciudad por el hambre. En sí no era por la tropa de Siria que entraron a filo de espada,
Por la pura hambre se estaba muriendo la gente. Y luego llegamos a un día cuando el rey de Siria daba una vuelta alrededor del muro. Y voy a comenzar a leer en el versículo 24. Dice, después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta pieza o parte de un cab de estiércol ya de palomas por 5 piezas de plata. Estaba difícil lo que dije. Y luego dice, y pasando el rey de Israel por el muro. Yo creo que por ser el rey, daba una vuelta ahí en el muro para inspeccionar los muros, para ver a las tropas, para observar la situación, porque él era el rey y él era el general. Y cuando estaba dando vuelta en el muro, llegó a cierto lugar, el versículo 26 dice, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey señor mío, como le estaba pidiendo auxilio al rey. Y entonces él dijo, un poco sarcásticamente tal vez, él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puede salvar yo? ¿Del granero o del lagar? En otras palabras, ella está pidiéndole ayuda. Él dice, si Dios no nos ayuda, no hay ayuda. Yo no te puedo ayudar. Me gustaría, pero no puedo. Porque las cosas estaban difíciles. Ya se había acabado la comida en la ciudad. Y entonces, de todos modos, dice, y le dijo el rey a la mujer, versículo 28. Y le dijo al rey, ¿qué tienes? ¿Por qué me gritas? ¿Por qué me hablas? ¿Por qué me pides? Dime, ¿qué tienes? Y yo creo que lo que le dijo a esta mujer al rey le espantó hasta el suelo de sus pies. Dice aquí, y le dijo al rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esto es lo que tenía. Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Fíjense qué tan desesperada y desquiciada era esta mujer debido a la hambruna que había. El día anterior había hecho un trato con otra mujer a que iban a comer el hijo de uno de ellos y le tocó a ella, ok, hoy doy mi hijo y lo vamos a comer. Como que ni se le ocurrió lo que estaba haciendo. Y luego el trato era que mañana tú das tu hijo y la otra mujer ya no quiso dar a su hijo. Como que le transó, si puedo decir esto. Y la mujer aquí está, fíjense lo que voy a decir, pidiendo justicia al rey. Oh gran rey, yo di mi hijo y lo comimos, pero ahora ella no cumple con su palabra, no quiere dar a su hijo para que lo comamos. Y realmente está pidiendo justicia del rey, ni está pensando en la barbaridad que habían hecho en matar a su hijo y comerlo. Pues yo creo que este fue la gota que derramó el vaso para el rey. Porque la Biblia dice, versículo 30, cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo, así me haga Dios, y aún me añade, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. ¿Qué pasa? Él, al oír la historia de la mujer que está pidiendo justicia para que él ordene que la otra mujer entregue su hijo para que ellos lo puedan comer, es como le cae la bomba, es como que se le agota el vaso. Y dice, ¿qué? Hemos llegado a este punto de estar comiéndonos los unos a los otros. Hemos llegado al canibalismo. Este es más allá de lo que yo puedo pensar o aguantar, y rasga su vestido exterior.
Este fue señal de desacuerdo, de sorpresa, de reproche. Se van a acordar cuando condenaron a Jesús, ya el sumo sacerdote rasgó sus vestidos como este amigo está mal y merece morir. Y entonces se rasga el vestido, yo creo como que ya se le agotó el vaso con esta gota. Pero luego dice algo, dice rasga el vestido y luego dice, y él dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza ¿de quién? De Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Es como que él dice, hemos llegado más allá de la locura. Ya no aguanto más. Ya nos hemos vuelto locos. Estamos hasta ahora comiéndonos los unos a los otros. Y ya repentinamente dice que Dios me lo haga a mí y aún más si terminando este día la cabeza de Eliseo todavía está sobre sus hombros. Y en esto está diciendo el problema aquí, el culpable de todo esto, el que ha traído este mal a nosotros es Eliseo. Y entonces ya vamos a hacer esto. Se van a recordar que cuando Elías salió o volvió a Israel, vamos a decir, y su primer encuentro con Acab, Acab dice, aquí estás tú, que has perturbado a todo Israel. Y Elías dice, no fui yo, sino tú y tu casa y tu mujer. Yo no soy el culpable, tú eres el culpable. Y en algo parecido está pasando aquí. Él está diciendo, ya esta es la culpa de Eliseo y entonces ya yo le voy a quitar la cabeza porque él ha traído todo esto sobre nuestra cabeza. Los teólogos y comentaristas, pues, son divididos en cuanto a precisamente por qué estaba echando culpa a Eliseo. Y se han sacado 3 opiniones que se los voy a explicar en breve. Una de las opiniones es esto, que el rey Joram está molesto con Eliseo porque él sabía que era un profeta, sabía que tenía poder y estaba molesto porque Eliseo no había usado su poder, su unción, digamos, para aliviar la situación de Israel. Como si él quisiera, él podría multiplicar el pan, porque ya lo hizo en otro punto. Si él quisiera, él podría hacer esto, tal y otro, y ha negado usar su poder divino a nuestro favor. Y algunos creen que por eso estaba molesto con Eliseo. Otros creen, y yo creo que es muy parecido a lo que Acab creía con Elías, otros creen que él estaba molesto con Eliseo porque piensan que en algún momento Eliseo profetizó que iba a venir esta situación y entonces sin tomar en cuenta a Dios, es lo que Acab hizo, pues yo creo que imaginó que Elías a solas trajo la sequía sobre Israel. Y en un sentido están pensando él, el rey, este es por la culpa de Eliseo. Él profetizó, él dijo algo, él trajo este mal sobre nosotros. Algunos dicen que estaba enojado porque no les ayudó. Aquí esta otra opinión no es tanto que no les ayudó, sino que él es el culpable, que él trajo esto sobre nosotros. Otros, y yo creo la tercera que les voy a mencionar, yo creo que la tercera es la razón real. Yo creo que cuando vinieron los de Siria, sitiaron a la ciudad, yo creo hubo comunicación entre Eliseo y el rey. Y Eliseo le dijo esto, mira, oh rey, Dios los ha dejado venir y te voy a decir cómo podemos salir de esto. Humíllate delante de Dios. Dobla la rodilla delante de Dios. Humíllate delante de Dios y si tú te humillas y si el pueblo se humilla, Dios en su momento intervendrá y él romperá este sitio. Pero este requiere que tú te humilles, tu casa, todos que se humillen. Y lo que creo, y ya no tengo tiempo para leer unas palabras en 7:2,
Pero lo que creo es esto, que retomó ese consejo de humillarse delante de Dios, pero día tras día tras día, la cosa se ponía peor. La situación se hacía más crítica. Y yo creo que a lo mejor se estaba quejando él o enojado con Eliseo, diciendo, este amigo me dijo, hasta me prometió, de que si yo me humillare delante de Dios, que Dios en su momento vendría para intervenir y rescatarnos de esta situación. Pero a lo contrario, no ha venido. Las cosas se han puesto peor. Ya estamos en nuestros últimos. Ya no podemos continuar más. Y entonces él me engañó. Me dijo mentiras. Me dijo que Dios nos ayudaría. Pero Dios no nos ha ayudado. Y yo creo en esto, él estaba enojado con Dios, enojado con el profeta, inculpándole de haberles engañado. Y al fin de cuentas quería matar a Eliseo. Sabemos la historia que mandó un siervo a la casa de Eliseo, en donde extrañamente estaban todos los ancianos de la ciudad reunidos con Eliseo. Pero de todos modos mandó un siervo allá para traer a Eliseo, yo creo con el fin de ejecutarlo, pero luego se arrepintió el rey. Y luego llega a la casa de Eliseo y Eliseo dice, escuchen bien la palabra de Dios porque a esta hora, el día de mañana, la cebada se va a vender para tanto, el trigo se va a vender para tanto y se van a acordar que un oficial se rió y dijo, no, por favor, aun si Dios abriere las ventanas del cielo, este no podría ser. Y Eliseo le dijo, bueno, tú lo verás, pero no comerás de esto. Y sabemos, siguiendo después de la promesa, lo que era la provisión, de que en la noche salieron 4 leprosos al campamento de los sirios, porque dijeron, si nos quedamos aquí en la puerta de la ciudad, morimos, si entramos a la ciudad, morimos, y entonces vamos a probar la suerte ahí con los de Siria. Si ellos nos matan, si nos ayudan, pero cuando llegaron allá, saben la historia. Encontraron al campamento absolutamente vacío, abandonado, porque Dios había hecho oír un estruendo que oyeron los de Siria, que parecía la marcha de 2 ejércitos, y ellos imaginaron, los heteos vienen del norte, los egipcios del sur, y ya en sí el rey de Israel los ha empleado en nuestra contra, y entró un temor en ellos y huyeron, y abandonaron a su campamento. Los leprosos entraron primero y luego dijeron, no podemos comer el pan a solas, tenemos que decirle a todos. Y ya lo que pasa dentro de un día, todo el pueblo se fue al campamento de los sirios. En sí, sacaron todo lo que estaba allá, volvieron a la ciudad y entre toda la locura de todo esto, aquel oficial fue planchado, atropellado por la gente y muere. Pero en un día, en una manera absolutamente milagrosa, Dios cambió la hambruna en una provisión exactamente como Él lo dijo. Problema, promesa y provisión. Pero ahora, quiero llegar al punto principal. Este no es nomás de pintar el cuadro. Dice el versículo 30, el versículo capítulo 6, versículo 30. Dice, cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo, fíjense lo que dice. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Yo quiero mencionar 2 cosas que hizo el rey Joram al inicio de lo que era el sitio. 2 cosas que él hizo y cómo salieron, cuál fue su fruto. Primero, yo creo que Joram era un buen soldado. Era el rey, pero yo creo que era un buen soldado. Su abuelo, Omri, era un gran general que estableció una dinastía que solo duró 3 generaciones. Pero su abuelo, Omri, era un buen general. Su padre, Acab,
quien era hijo de hombre, era hombre Acab, luego Joram. Acab tenía muchas debilidades y fallas, pero todos notan lo siguiente, que era un buen soldado, que era un buen general, que sabía cómo pelear como general, como rey, como ejército. Y todos, sin duda, comentan esto, no hay excepción. Claro que se casó con una mujer que era un desastre que le arruinó, pero una cosa buena que tenía este Acab, si podemos decir buena, es que él también era un buen soldado. Hombre era buen soldado, Acab era buen soldado, y yo creo que podemos imaginar que Joram heredó esto de su abuelo y de su padre. Y entonces yo creo que cuando vinieron los de Siria para sitiar a la ciudad, yo creo que él supo qué hacer. Como militar, como rey, como general, yo creo que él supo qué hacer para fortalecer a la ciudad en contra de un sitio. Me imagino que reforzó las paredes, me imagino que puso en orden las puertas de la ciudad. Puedo imaginar que almacenó hasta donde pudo armas y comida y agua y tantas cosas, porque se me hace que era un buen soldado e hizo todo lo que él pudo hacer. Pero hizo otra cosa, que yo creo que era aún más importante. La gente aquí, cuando él rasgó sus vestidos, que eran vestidos, ropa, una túnica exterior, cuando él rasgó esto, se fijaron en algo, que traía lo que llaman aquí silicio adentro, sobre sí. ¿Qué era esto? Silicio. Silicio en sí era una especie de camisa hecha de una tela muy ruda, voy a decir, como un costal. Si tú vas al mercado y buscas un costal en donde había arroz o frijol y te dan el costal y tú haces una camisa de esto y luego la pones. Y la gente ponía silicio y también ceniza en momentos de luto, en momentos de humillación, en momentos de arrepentimiento. En momentos así, en el libro de Joel sale 1:13 de Joel, el profeta exhorta a todos los sacerdotes a vestirse en silicio, a todo el pueblo a vestirse en silicio porque venían desastres sobre ellos. Y esto era como una señal, un acto de humillarse delante de Dios. Y yo creo la gran sorpresa de la gente, porque sabían que era medio pagano este cuate, pero yo creo la gran sorpresa de esta gente, miraron y dijeron, mira, debajo de sus vestidos trae silicio. Hasta él está de luto. Hasta él se ha humillado delante de Dios. Hasta él se ha arrepentido y se está arrepintiendo. Hasta él siente su gran necesidad de Dios y de su misericordia. Joram hizo dos cosas. En lo natural, hizo todo lo que pudo. Pero también en cuanto a lo espiritual, hizo todo lo que pudo. Pero en este momento lo único que pudo era de humillarse delante de Dios y vestirse en silicio. Ahora, escuchen lo que voy a decir y no se vayan a ofender con lo que digo. Este del COVID, la neta nos emboscó. Yo no esperaba esto, aun cuando yo oía los primeros reportes del COVID de España y de Italia, yo decía, está lejos, de China, está lejos. Pero la neta es que el COVID ha venido aquí a México, nos ha emboscado y nos ha planchado como un tráiler a un perro en la carretera. Yo creo igual a las naciones europeas, Estados Unidos, nadie esperaba esto. Y boom, vino y nos planchó. Cuando esto ocurre, ¿qué hacen los pastores? ¿Qué hacen los políticos? Cuando ocurre, los políticos hacen todo lo que puedan para pelear con esto a nivel natural,
Los médicos, los científicos hacen todo lo que pueden para pelear con esto al nivel natural. Y yo digo, amén. Y todos hacen lo que puedan hacer al nivel natural para pelear con esto en esperas de frenarlo, sino de acabarlo. Pero quiero decirles que hay otra dimensión. Y es la dimensión que encontramos aquí en Joram. Se vistió en cilicio. Se humilló delante de Dios. Voy a citar un texto bien conocido, a lo mejor lo cito mal, pero Segunda de Crónicas 7:14 dice, si el pueblo mío, que es en sí, si el pueblo que es ya llamado por mi nombre, dice, si se humillare y orare, si buscare mi rostro y dejare sus malos caminos, dice, si se humillare y orare. Quiero decirles, hay una diferencia entre orar y humillarnos. Y la verdad es, la oración buena nace de la humillación, porque podemos orar sin humillarnos. Hay una parábola, Lucas 18, del fariseo y del cobrador de impuestos, el publicano. En sí, el publicano estaba de lejos y dijo, ay Señor, ten misericordia de mí. Y el cuate estaba orando, pero de un corazón contrito y humilde. El fariseo ahí estaba dando una reseña de todas sus obras delante de Dios para que Dios le aplaudiere. Pero sus oraciones no valieron. Porque la oración verdadera y eficaz siempre nace de la humildad. Y si no nace de la humildad, no tiene la misma potencia. Y yo creo que sin duda, a lo mejor el rey Joram oraba, Señor, ayúdanos, ven, saca a estos amigos de aquí, pero se humilló. Y vuelvo a decir que cuando vino la coronavirus, la iglesia, y no estoy en contra de lo que voy a decir, se hizo una grande movilización tecnológica con la finalidad de no dejar que el barco se hundiere, para mantener a flote a la iglesia por muchas maneras diferentes, pero por el internet, los videos, etcétera, etcétera. Y se hizo un gran labor y se sigue haciendo. Yo conozco a algunos pastores que se han agotado por grabar tanto para alimentar a su rebaño, para mantenerlo intacto. Y ya como que un curso rápido de aprender de todas estas cosas. Y este está muy bien. Pero me hago la pregunta, y no lo digo para acusar ni para insultar, pero me hago la pregunta de cómo nos hemos ido en el otro punto, de humillarnos delante de Dios. Y creo que he conocido a algunos que tienen una actitud humillarnos. ¿Por qué? Estamos bien. ¿Por qué necesitamos humillarnos delante de Dios? Y no se les ocurre que tal vez Dios nos quiere decir algo, o que Dios nos quiere corregir, o que puede ser realmente hay cosas en nuestro medio que no le agradan a Dios. Pero creo haber percibido un sentir, y voy a decir en mi propio ser, de que estamos bien, tenemos que luchar, Dios nos va a dar la victoria, hay que perseverar. Y ahí vamos sobre la marcha en esto, pero luego hay días que digo, pero ¿dónde está esto de humillarnos delante de Dios? Ya somos adictos de las obras, pero no tan adictos de humillarnos delante de Dios. Y Patti, mi esposa, antier me hizo la pregunta porque estaba platicando con ella de esta palabra. Y me dice, Roberto, ¿qué quieres decir con esto de humillarnos delante de Dios? Y yo creo que podemos definir esta palabra en diferentes maneras. Pero mi primera respuesta fue esta, de acercarme a Dios y decir, Dios, siempre he pensado que es un juicio, el mundo está malo, tantas cosas, nosotros la iglesia somos buenos y ya. Pero de llegar y decir, Señor, perdóname, pero ¿hay algo que me quieres decir a mí? ¿Estoy viviendo yo algo
que no te agrada realmente? ¿Me está faltando seriedad o santidad o realidad o compasión o ternura? Señor, ¿hay algo que me quieres decir a mí? ¿Me estás tratando de capturar la atención por medio de este virus para que al fin de cuentas me detengo delante de ti y digo, Señor, yo sé que el mundo está muy mal, ya juzga el mundo como gustas, pero Señor, hay algo que me quieres decir a mí. Y esto es de detenernos, tal vez de cambiar la dirección del disco parabólico, el oído, hacia Dios y por un momento hasta que Él conteste, decir, y Señor, ¿qué tal de mí? Porque vamos a pensar, ¿qué tal si habían ciertas cosas, errores, actitudes, mentalidades en la iglesia que realmente no le agradan a Dios y que estaban obstruyendo la obra, impidiendo la obra, no dejando brillar su luz como Él debiera brillar? Y que nosotros imaginando que todo está bien y que nuestra relación con Dios está absolutamente perfecta, ya pues no buscaríamos estas cosas, no pensaríamos estas cosas y sería muy difícil que Dios nos hablara. Y entonces cuando digo humillarnos delante de Dios es como, me voy a detener un momentito, te voy a dar chance a ti, a que tú hables. Voy a abrir mi corazón a ti. Y como el salmista dijo, Señor, examíname, por favor, escudriñame. Ven y ve si no hay algo en mí que al fin de cuentas no es correcto, que te desagrada. Porque no podemos realmente, sinceramente, entrar en todo esto imaginando que estamos bien y es nomás una lucha de tecnología y una lucha de esto y una lucha de tal, sin realmente detenernos, pasar un tiempo, humillarnos en oración y en ayuno y decir, Señor, ¿hay algo que me quieres decir? Dios tiene la capacidad de capturar nuestra atención por muchas maneras diferentes. Moisés estaba en el desierto, ya pastoreando las ovejas de Jetro, su suegro, y vio algo en el desierto que nunca había visto antes. Una zarza que ardía, pero que no se consumía. Me imagino que había visto varias zarzas ya consumidas en fuego en un instante a lo largo de los años, pero lo raro de la zarza que él vio es que ardía pero no se consumía. Y han habido plagas y pandemias y tantas cosas a lo largo de los años, pero yo nunca he vivido uno de estos como esto. Y entonces digo, ay señores, ¿es solo de aguantar y superar o estando en este horno de fuego? ¿Me quieres decir algo? ¿Me quieres cambiar a mí también? No solo a la iglesia, no solo de cómo hacemos iglesia, no solo de cómo va a ser cuando ya todos los animales se bajan del arca. Señor, ¿solo quieres cambiar estas cosas para hacernos más eficaces o me quieres cambiar a mí para que yo sea más eficaz? Y la verdad es, para que Dios nos pueda cambiar, puede ser que tiene que remover algunas impurezas de nuestro ser. Como el oro que está en el fuego, salen las impurezas, ya para que sea un oro más brilloso. Yo digo, Señor, hay algo adentro de mí. Y uno dice, ay hermano, qué introspectivo eres tú. Normalmente no. Pero hay días que tenemos que detenernos y decir, Señor, ¿quieres arrojar luz sobre lo oscuro de mi corazón, el interior de mi ser? ¿Hay algo que tú me quieres decir? Yo creo, es lo que quiero creer, yo creo que el camino más corto para terminar con la pandemia es de que si el pueblo de Dios se humillare delante de él y orare, no solo orare, sino que se humillare. Porque en Crónicas viene el humillarnos primero y después la fuente de la oración. Y yo creo que si la iglesia se humillare y orare, pero si humillare, Dios pudiera venir y hablarnos y decir, mira,
es por esto y esto y esto que cerré las puertas de tu iglesia. Y es por esto y esto y esto que hice tal. Ya quiero cambiarte a ti. Si Dios nos cambiare, yo creo que la cirugía habrá sido hecha y de pronto entramos en una nueva época. Yo creo honestamente, volviendo a la historia aquí de Joram y de Eliseo, yo no creo que eran las medidas militares que tomó Joram que salvó el día, para la ciudad de Samaria. Eran necesarias y eran correctas. Y yo me imagino que por su línea familiar creo que lo hizo bien. Pero lo que yo creo que cambió el día es cuando él se humilló y la gente dice, mira nomás, el rey trae cilicio. Y fue en este día que ya se exasperó. Él dijo, yo voy a matar a Eliseo, pero luego reflexionó, dijo, no, no es él. Y yo creo que realmente lo que salvó a la ciudad de Samaria es porque el rey se humilló delante de Dios. Y me imagino que el pueblo al ver al rey, dijeron, si el rey se ha humillado, pues nosotros también. Hay una dureza en el ser humano, en el corazón de cada uno de nosotros, cristiano o no, que no quiere doblar la rodilla, que no quiere humillarse delante de Dios, que quiere estar en pie delante de Dios a todo costo, cuando hay momentos que debemos estar postrados y sobre nuestro rostro. Y digo esto, yo creo que el rey se humilló, el pueblo, viendo su ejemplo, se humilló. Y yo creo que si el liderazgo de la iglesia procura entrar en un nuevo quebrantamiento, de humillarnos delante de Dios, para que Él pueda venir y hablarnos y enseñarnos y trazar cosas en nuestro corazón. Un líder humillado, contrito de espíritu, produce un rebaño humillado y contrito de espíritu. Y este trae una renovación de parte de Dios, un quebrantamiento que quebranta todo lo duro que hay. Y este trae una frescura nueva a todos nosotros. Pero muchas veces, fíjense lo que voy a decir, no queremos mirarnos en el espejo. Hay días que digo, ya me levanté tan malo, ya ni me quiero ver en el espejo porque me voy a espantar. Pero yo creo que hay momentos que cuando nos llegamos a la presencia de Dios, es como de estar mirando en un espejo. Hasta la Biblia lo dice en un sentido. Y miramos ya quiénes somos nosotros en su presencia, miramos quién es Él. Y muchas veces en esta mirada cara a cara, como en un espejo, vemos cosas que no veríamos de otra manera. Entonces, yo voy a terminar en este momento. Yo creo que hoy es un día de fiesta por hacer una conferencia. Agradezco que hayan tenido la amabilidad de invitarme a participar. No quiero hacer el aguafiestas, pero esta es una carga que yo tengo en mi ser. Y digo, Señor, aquí estamos, ya van 3 meses, ahí vamos por 4 y las cosas no se han estabilizado, van arriba, van abajo, van arriba, van abajo. Y digo, ¿a dónde vamos? Y hay días que digo, Señor, nos estás esperando a que nos humillemos delante de ti. Y claro, algunos van a decir, hermano, ya lo hice. Ok, muy bien. Pero yo sé que en mi corazón, yo tengo mucho lugar aún más para humillar delante de Dios, para que Él pudiera venir y escudriñar y señorear sobre todas las dimensiones, trayéndome de esta muerte la resurrección del Espíritu Santo. Entonces, yo les dejo estas palabras para su contemplación y me gustaría hacer una oración para terminar esta plática. Agradezco que hayan tomado el tiempo de escuchar y espero que Dios te haya dicho algo. Oremos. Señor, esta plaga, pandemia que ha venido a sitiar a nuestros mundos, como si somos en un sentido presos de esto y de tantas otras cosas que están pasando. Señor, anhelamos y deseamos que este día podría pasar. Anhelamos que la iglesia pueda estar bien y pueda sobrevivir. Y Señor, hacemos lo que hacemos queriendo hacer el mejor trabajo que podemos.
Pero en verdad, Jesús, me queda una pregunta. Me la hago primero a mí. Nos hemos humillado de a veras delante de ti. Nos hemos humillado. Porque, Señor, si no, estamos haciendo muchas obras que no son malas, pero nunca estamos llegando a raíz de la cita. Nuestro corazón. Y, Señor, yo creo que si tú nos dices que nos humillemos delante de ti, no es con un coraje que nos quieres pegar porque somos malos, es porque tú nos amas y nos quieres curar, nos quieres ayudar, nos quieres levantar sanamente. Señor, ayúdanos, por favor. Ven tú a nosotros. Dios, escudriño mi corazón, Jesús. Yo no lo hago muy bien, soy medio ciego. Pero tú eres la luz del mundo y de la iglesia. Y si tú vienes a escudriñar, a examinar a nuestros corazones, en tu luz vemos luz. Yo pido, Jesús, por cada pastor aquí, cada esposa del pastor, cada persona que está escuchando. Señor, abrimos nuestra vida, la puerta de nuestro ser. Y, Señor, queremos doblar la rodilla, empezar con la lengua, humillarnos delante de ti, para que tú pudieras venir y hablarnos lo que tú quieres decir y lo que necesitas decir, para que podamos levantar hombres y mujeres renovados y que esta pandemia pueda llegar a su fin. Y en tu nombre, Jesús, yo lo pido. Amén. Gracias, Rubén.